Bueno, pues estamos con el doctor Alfredo Carrato, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y director científico de este 12 Simposium de abordaje multidisciplinar del cáncer, 12 edición además ya. Sí, 12 años con este proyecto que es muy ilusionante y de hecho pues, es muy exitoso en la convocatoria, en la asistencia de oncólogos, médicos, radioterápicos, cirujanos, patólogos, radiólogos, epidemiólogos, biólogos moleculares, todo tipo de especialistas que estamos alrededor del cáncer. 2 días para dar una visión precisamente de esos 360 grados, ¿no? Sí. Del abordaje de la oncología, del cáncer. Sí, es una especialidad muy dinámica la que todos tenemos y bueno, no paramos de aprender porque a diario se producen pues nuevas noticias que hay que incorporar, que hay que dimensionar y hay que evaluar conjuntamente y precisamente ahí está el valor de estas reuniones conjuntas, de estos simposios que ponen orden y que suscitan el debate y la controversia para conseguir luego un consenso. Son 12 años en los que si cogiéramos el primero que se celebró y este, por ejemplo, de este año, me imagino que el avance habrá sido afortunadamente muy significativo, ¿no? Bueno, es un... en fin, el cáncer hace 12 años pues era otra entidad bajo el punto de vista del conocimiento que teníamos los especialistas que lo tratamos o que lo diagnosticamos y ahora pues tiene una complejidad mucho mayor, es la misma que tenía antes pero la desconocíamos y estamos intentando pues que ese conocimiento de la biología de los tumores se pueda transcribir en unos tratamientos cada vez más eficaces para los pacientes. Esto es lo que ha sucedido durante estos últimos 12 años con la incorporación de las terapias biológicas, con la incorporación de la inmunoterapia, con en fin, el conocimiento más profundo de lo que creíamos que eran grupos ya perfectamente identificados de pacientes porque creíamos que eran homogéneos y luego han resultado pues, que no lo eran y que había subgrupos dentro de ese grupo teóricamente homogéneo que respondían a distintos tratamientos. Vamos buscando el tratamiento personalizado, que es el que va a conseguir mayor eficacia con la menor toxicidad y esto es un esfuerzo conjunto de todos. Tratamiento personalizado que pasa en muchos casos por encontrar esos biomarcadores, ¿no? Correcto. Estamos pues, siempre por detrás de las necesidades. Tenemos fármacos que sabemos que van hacia una diana específica y cuando teóricamente ponemos esa diana como biomarcador vemos que a veces funciona y otras veces no. Y no solo en un mismo tumor, sino entre distintos tumores, ¿no? Es una heterogeneidad muy importante la que los tumores tienen entre distintos pacientes, aunque tengan el mismo diagnóstico, y dentro del mismo paciente el mismo tumor es distinto en el primario que en las metástasis de hígado y en las metástasis de hígado con respecto a las metástasis de pulmón. Son poblaciones distintas y hay que conocer esa complejidad para poder tener el mayor éxito y por eso no es fácil el tratamiento personalizado. ¿Está preparado el sistema sanitario para realizar estos análisis, estos biomarcadores, para determinarlos? Porque en muchos casos pues, se están haciendo por parte de la industria farmacéutica. Sí, es cierto, esa labor de liderazgo que están llevando los clínicos y los patólogos y los biólogos moleculares de identificar esos biomarcadores para el beneficio del tratamiento personalizado del paciente no llegan a incorporarse a la medicina asistencial hasta unos años más tarde y en ese intervalo de tiempo pues el clínico tiene que echar mano de los recursos que pueda, que a veces vienen de la industria farmacéutica, para poder implementar estas técnicas que a largo plazo pues, serán asumidas íntegramente por el Sistema Nacional de Salud, como ha pasado pues, cuando se hacían las mamografías en las mujeres por parte de la Asociación Española contra el Cáncer y no era pues, una
un programa de screening que estuviese asumido por el sistema público de salud. Finalmente, pues cuando fue asumido se dejó de hacer por parte de un tercer actor. Pues lo mismo sucede con los biomarcadores. Estamos aplicando una serie de biomarcadores y a la vez investigando en nuevos biomarcadores que completen todavía más la certidumbre de que un determinado fármaco va a funcionar en el mayor porcentaje de los pacientes a los que se aplica. El sistema sanitario, por tanto, no le va a quedar otro remedio que adaptarlo, ¿no? No hay... Y como parte del sistema sanitario que yo soy, es que no le queda otro remedio y lo vamos a hacer. Bajo el punto de vista económico, pues tendremos que priorizar unas cosas sobre otras, pero yo creo que tenemos un lujo de sistema sanitario con una asistencia gratuita y total para toda la población. Es algo único a nivel universal, y mimar este sistema y hacerlo capaz de dar no solo asistencia universal, sino de la mejor calidad y totalmente actualizado a todos los pacientes, es el gran reto que tenemos que asumir entre todos, y sobre todo los clínicos, que somos los que más interesados estamos en ello, ¿no? Con la aparición de estas nuevas terapias, nuevos tratamientos, ya se plantean otros desafíos, que ya estamos hablando de secuenciación, ¿no? Incluso los Correcto. debates se centran, por ejemplo, en cáncer de mama, pues en cómo secuenciar esos tratamientos para los pacientes. Correcto. El cáncer es una realidad dinámica, y un mismo tumor, ya hemos dicho que tiene una distinta composición de células con biología distinta en el mismo tumor y en las distintas localizaciones donde esté. Pero según vamos tratando al tumor, ese primario y las distintas localizaciones se van adaptando a ese tratamiento que nosotros le estamos poniendo y van cambiando también. Cuando nosotros matamos una serie de células y el tumor empieza a aprender cómo evadir ese tratamiento y hacerse resistente, y a resultas de todo, pues acabamos unos meses más tarde con un tumor que no tiene nada que ver con el inicial, y tenemos que tener información sobre ese nuevo tumor en el tiempo, con la biopsia líquida, con las nuevas tecnologías que llegan, para poder seguir haciendo el tratamiento a la medida. Ese es el gran reto. Y este reto me imagino que también atañe de alguna forma a la investigación, porque hay tratamientos que se pueden combinar, ¿no?, en cada paciente, ¿no?, con esa individualización de una forma determinada, y los ensayos clínicos muchas veces no responden o no llegan lo suficientemente lejos como para responder a esas necesidades concretas, ¿no? Sí, es cierto, los ensayos clínicos pues atienden a una pregunta determinada, pero luego la población de pacientes es mucho mayor y hay muchas más preguntas que contestar. Entonces hace falta pues identificar estos biomarcadores que antes comentábamos, hacen falta pues tener información puntual y detallada en el tiempo que se va a iniciar el tratamiento, y para eso hace falta el desarrollo de las biopsias líquidas. Hay una serie de necesidades muy importantes que nos obligan a trabajar en equipo, que es la mejor manera de conseguir los mejores resultados para el paciente, y que debe de ser financiada, porque todo empieza con un proyecto de investigación que luego tiene que corroborarse en la práctica clínica, ¿no? Y para que llegue al paciente, pues tiene que empezar con un rigor metodológico que tiene que ser pues objeto de un ensayo clínico o de un estudio translacional. Se habla mucho de los nuevos tratamientos, del impacto que puede tener en el Sistema Nacional de Salud, y también se habla de determinar ese valor, ¿no? ESMO, la Sociedad de Oncología Médica Europea, incluso también la americana ASCO, han establecido o están estableciendo herramientas, ¿no?, para medir Sí. ese valor. ¿Cómo ves este punto de vista, ¿no?, de intentar determinar realmente qué aporta? Yo pienso que está bien que metodológicamente intentemos objetivar de una manera fría o igual a todo lo que representa un beneficio en términos de resultados de tratamiento, de intervenciones con drogas o con cualquier otro tipo de estrategia. Así pues podríamos evaluar cuál es el valor añadido de cada una de esas intervenciones y proponer pues una priorización de unas sobre otras, pero lo ideal sería poder incorporarlas todas y estudiar cuál
pudiera ser la secuencia ideal, ¿no? Que no sería la misma en cada paciente y habría que hacer ese tratamiento personalizado o ese estudio en los pacientes que fuese capaz de definir cuál es el mejor de los tratamientos, pero es un gran reto que hace más ilusionante todavía pues, la situación actual de la oncología. Sí. De hecho, en los últimos años estamos viviendo un poco el boom de la inmunoncología, ¿no? Aquí en este simposio se trata, hay 2 mesas orientadas a este campo. ¿Qué ha supuesto un poco la aparición? Las promesas que hay ya se están de alguna forma cumpliendo, porque bueno, hubo muchos congresos científicos en los que parecía que se iban a dar resultados muy prometedores, parecía que luego se paraban, pero en los últimos parece que ya hay resultados sólidos, ¿no? que se puede hablar de una nueva. Se ha encontrado la llave que abre el candado y que desbloquea el sistema inmune que de manera habitual está silenciado cuando un tumor crece porque está engañado por ese tumor. Y ese paso pues, ha permitido rescatar a miles y miles de pacientes que no tenían ya ninguna alternativa terapéutica, que habían fracasado en todas las líneas de tratamiento, con unos resultados espectaculares que han permitido que este grupo de pacientes, que no va más allá de 1/3 de todos los que se tratan, de ahí también la necesidad de biomarcadores en estos pacientes, pues estos pacientes que ya no tenían más recursos, de repente pues han empezado a responder de manera espectacular y ha mantenido esas respuestas durante años, cuando tenía una expectativa de meses de vida y esas respuestas mantenidas han seguido a pesar de eliminar el tratamiento, de dejar de tomar el tratamiento inmunoterápico. El sistema inmune sigue trabajando y sigue conteniendo al tumor y evitando que progrese. Es un nuevo arma terapéutica, es un nuevo mundo biológico en el que tenemos que aprender mucho y del que vendrán muchísimos más avances, porque hemos dado con una pequeña parte de lo que es la activación del sistema inmune, pero vendrán muchísimos más avances. Además parece que se puede combinar, ¿no? con las terapias dirigidas. Sí, este es otro de los motivos de investigación, porque los efectos secundarios y tóxicos no tienen nada que ver y se pueden combinar bajo ese punto de vista y tenemos que ver si hay sinergismo, si hay antagonismo, si hay un efecto aditivo o qué, y todo pues es fruto de los ensayos clínicos que se están llevando a cabo ahora. Es, en fin, un antes y un después y como antes le decía también, no tiene nada que ver la medicina de hace 12 años cuando empezamos el abordaje multidisciplinar del cáncer con la que hay ahora. Es una medicina pues, del futuro, como no tendrá nada que ver con la que haya dentro de 12 años, que ni nos la imaginamos. Pues, y todo este panorama, antes la quimioterapia parecía que era el primer paso fundamental, bueno, aparte de la cirugía obviamente, se está un poco de alguna forma pues, con todas estas nuevas alternativas dejando un poquito de lado la medida de lo posible, ¿no? La quimioterapia y los efectos tóxicos, bueno, quizás la toxicidad. En algunos tumores sí y en otros no. Hay muchos tipos de tumores y la quimioterapia sigue siendo pues, un elemento esencial. La limitación de la capacidad de crecimiento, de proliferación que tienen los tumores con la quimioterapia es obvia y bueno, pues se está restringiendo su utilización porque se ha demostrado que en muchos subgrupos pues, los tratamientos hormonales, como hemos visto ahora en la mesa de cáncer de mama, pues a los 5 o 10 años de tratamiento son capaces de contener la enfermedad en el 97% de los pacientes. ¿Para qué vamos a dar quimioterapia a todos para beneficiar luego solo a un pequeño grupo? Si sabemos que estos ya no, solo con hormonoterapia van a tener una supervivencia excelente. Entonces, lo que se está definiendo es con mayor exactitud qué pacientes se van a beneficiar del tratamiento con quimioterapia y no darle quimioterapia a todos para que se beneficie un pequeño grupo.
Pues doctor Alfredo Carrato, muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por la oportunidad de que Gaceta Médica esté en este simposio y bueno, esperemos que dentro de 12 años podamos hablar, ¿no?, de cómo ha evolucionado todo esto. Yo les emplazo. Muchas gracias a ustedes y siempre a su entera disposición.